Carlitos Vela se nos retiró, compañeros, dijo adiós. No sé si puedes poner, Cris, otra vez a los tres al mismo nivelito, porque, pues sí, estamos de acuerdo que se fue uno de los más grandes jugadores. Esto lo platiqué yo el año pasado con René Tobar en la oficina, en una oficina que tenía antes, y le decía que para mí, para Alejandro Gómez, es el mejor jugador técnicamente y en cuanto a talento futbolístico que yo he visto ever, siempre, toda la vida, ya. No he visto a alguien mejor. Y sí me pueden decir, mejor que Hugo Sánchez, mejor que Hugo Sánchez. Mejor que Cuauhtémoc, mejor que Cuauhtémoc, mejor que Rafa Márquez. O sea, no estoy hablando que los demás no existan, no estoy hablando que los demás no valgan, no estoy hablando que los demás sean cualquier cosa. No, eso habla de, para mí, lo que llegó a ser técnica y futbolísticamente hablando, Carlitos Vela. Una cosa impresionante, su técnica en conducción, su técnica de disparo, su picardía, su inteligencia, la gambeta, la técnica para recepcionar de manera dirigida, etcétera. O sea, una maravilla lo que hacía Carlos Vela. No quiere decir que tenga la mejor carrera de todos los tiempos, porque también para eso se necesita un muy buen equipo y se necesita otra cosa que él sí no tuvo, la pasión de los demás de la lista. O sea, él se sabe que su gran pasión era el básquetbol, no el fútbol. Sí, le encantaba ir a los juegos de los Lakers, ¿no? Y más que siendo él que pertenecía al LAFC, pues lo invitaban a las primeras filas a ver a los Lakers. Tuvo la oportunidad de conocer a Kobe Bryant, de platicar con él. Sí, Carlos Vela, a ver, otra faceta, otra cara de Carlos Vela. Ya mencionaste tú lo del asunto de la técnica y podemos o no podemos estar de acuerdo, pero en donde todos vamos a estar de acuerdo es que Carlos Vela siempre fue un tipo alejado de los escándalos, sí. Fue muy profesional, sí. Nunca hubo un tema con él que con las chicas buena onda ni nada por el estilo. Carlos Vela siempre estuvo alejado de eso. Carlos Vela se hizo respetar también cuando en la época de Justino Compeán, al frente de la Federación Mexicana de Fútbol, en una convocatoria, lo hicieron grabar comerciales y luego le dijeron que le iban a dar una bicoca por grabar esos comerciales. Menos que otros, eso fue lo que le molestó. Carlos Vela dijo, no, ahí sí no estoy de acuerdo, se están metiendo con mi trabajo, con mi persona, y entonces ahí les renuncia por un buen ratote a la selección mexicana de fútbol. Luego lo convencieron y regresó para el Mundial de Rusia, pero Carlos Vela ha sido una persona de una sola pieza, súper convencido de sus ideales, y eso para mí también es súper plausible. René. Sí, no, nada, que la verdad es que ayer lo mencionaba en un posteo de ex. Creo que el tema de Vela puede ser criticable porque es un jugador que potencialmente pintaba para ser uno de los, yo diría que uno de los máximos jugadores en México, y resulta que, pues no, lamentablemente no fue, o sea, sí trascendió su carrera, sí tuvo grandes logros, sí tuvo grandes goles, extraordinarias participaciones con todos sus equipos, pero no llegó a lo que queríamos, ¿no? En el Mundial creo que lo hizo bien, sin embargo, y hay que decirlo, pues evidentemente la autenticidad que él tiene es inigualable. ¿Qué quiero decir con esto? Que este jugador es de una pieza, siempre dijo que no le gustaba el fútbol, que le gustaba el básquetbol, nunca se dejó guiar como cualquier jugador por lo que maneja el entorno. Y en ese sentido, pues evidentemente, pues el retiro de ayer a mí no me sorprende. Simplemente dijo, ya no doy más, me retiro antes de que me retire el fútbol, y se va del fútbol internacional y se retira para mí, uno de los mejores jugadores mexicanos en la historia. Se sale un momentito Iván Pirrón para revisar unas cuestiones y regresa en 5 minutos o en menos. Sí, adelante. A ver, mensajes para seguirme con lo demás de Carlos. Mensajes, porque vi algunos muy interesantes. Milo, ¿cómo estás? Saludos.
Sushi, lo que me agrada de Vela es que se murió con la suya, hizo lo que quiso bajo sus términos, no tuvo empacho en decirlo, y creo que nadie podrá decir que no era profesional, él cumplió a cabalidad. Tienes toda la razón, Sushi, tienes toda la razón. Oscar Legaria, el más reciente en la NFL fue Worthy, quien fue arrestado por un delito grave, eso es del otro tema, pero sí es cierto, de violencia doméstica. Y bueno, Oscarín, tío Alex, hay un video de Antoine Griezmann hablando maravillas de Vela. Sí, 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 o sea, y él y todo el mundo que lo conoció, o sea, maravilloso jugador, maravilloso jugador. A mí, híjole, mi máximo coraje, tiene razón Suchi, él se murió con la suya, pero a veces hay que ser tantito más inteligente. Sí está bien el decir, es que así soy yo soy de una pieza y minguen a su chadre todos. Ah, ok, perfecto, ya nos mandaste y ya te vas. Perfecto. Se vale. Pero ¿y si fueras tantito más negociador? Si fueras tantito más conciliador, imagínense lo que hubiéramos tenido. Y voy a esto, mezclo historias. Lo que dice Iván Pirrón, nos dijo recientemente, tiene toda la razón. Resulta que Carlitos quería que le pagaran lo mismo y había unos consentidos que ganaban más. Y entonces dijo, ¿cómo? Pero si valemos lo mismo y además yo soy muy bueno. No, pues entonces váyanse a la fregada. Los mandó a volar y no regresó. Y miren, le rogó el Tata Martino y no lo convenció. Lo quiso llevar el Piojo Herrera. Ese hubiera sido su mundial, René. El del Sí, sí. 2011. Hubiera sido un mundialazo si lo hubieran sabido llevar. Pero también la falta de capacidad de repente de nuestros técnicos. El que sí lo convenció y lo llevó, luego lo maltrató, que fue Juan Carlos Osorio. ¿A qué voy? Osorio. Puede estar en esa Copa de Confederaciones, en donde llegó en un momentazazazo y el brillante profesorio lo metió pues como de extremo derecho, ¿no? Ahí yo lo veía, yo estaba en esa cobertura y estaba que no lo calentaba el sol. Les aceptó ir al Mundial y ahí lo malo es que no llegó físicamente bien. No sé si por la decepción de en dónde lo estaba poniendo, no sé si por qué no llegó físicamente bien, o por lo menos eso es lo que me dicen de allá adentro. Porque te acuerdas, René, que lo sacaban en medio. Sí, sí. Si andas aquí, René. Sí, sí, no, aquí no, es que me está Ya, pasando, ya bastante, perdón, ¿verdad? Alex, se me está pasando una bomba por ahí A ver, suelta la de un bomba. jugador. No, 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 dale, es que está pasando una bomba Le de un doy yo solo. jugador. Bueno, le doy yo solo. Entonces, Espérame. corría el año de No, 1995, cuando de repente, no, ¿a qué voy? A mí me tocó verlo, fui a ese Mundial Sub-17 en R, y hacíamos ese trabajo, y nos pusimos a chambear y nos dimos cuenta que tenían un equipazo con Chucho Ramírez, y que podían pelear, y así yo he sido, yo también dije, y ahí está el posteo. Antes de la medalla de oro, antes de que se jugara un solo partido de Londres en los Juegos Olímpicos, dije, México está para medalla. Ay, sí, güey. México fue campeón de oro. Antes de que se jugara el Mundial Sub-17 de Perú, yo dije, México está para ganarlo. Y México lo ganó. ¿Y por qué? Por esa clase de jugadores. El mundialazo que se mandó, que se cargó Carlos Vela, ese me hubiera gustado verlo y así de bien dirigido en el 2014 en Brasil. Uf, lo que hubiera hecho con ese equipo. Y con un Giovanni también en plenitud, que acabamos sacándolo en la parte complementaria, porque, ay, se nos venía Holanda, ¿no? Países Bajos. Y entonces, esas decisiones, más las propias de Carlos, que no lo voy a disculpar de todas, acabaron por estropear lo que hubiera podido ser nuestro propio Messi, pues, a nuestra altura, si quiere, pero no tan lejos, ¿eh? Yo repito, un portento. Yo no he visto a nadie, perdón. El más cercano, ¿saben quién es? El más cercano en esas condiciones técnicas y de coco para jugar al fútbol es recientemente Raúl Jiménez. Y ahora sí los escucho. dale, Perrone. No, no, a ver, René. No, pues yo me sí. estoy incorporando. Dale. Sí, no, bueno, sí, Alex, bueno, pues poco, la verdad, poco que agregar a lo que tú comentas es correcto, me parece que no fue un jugador, bueno, que no se soltó el Vela que nosotros quisiéramos haber visto. Se hablaba de Chivas, de la posibilidad de regresar a Chivas, ¿no? Nunca regresó al fútbol mexicano. Fue un convencido de que de que a la hora de grabar, y eso me lo platicó Pirrone, que lo tiene más claro,
a la hora de grabar comerciales de selección, fue de los primeros que dijo, pues, ¿cuánto me van a dar a mí? ¿Qué porcentaje no estuvo de acuerdo? Y también tuvo problemas por eso. Por eso digo que son de los jugadores auténticos, ¿no? Son de los jugadores que realmente vale la pena, mucho, mucho, mucho la pena seguir como ejemplo en lo profesional y en lo personal. Iván, creo que estabas mejor antes. Ahora sí, de plano, no se te ve muy cortado. Pero a ver, arráncate tú y el audio ahí está. No, digo, ya seguramente lo comentaron. Quizá lo único que se le puede reprochar a Carlos Vela, Craclitos, es que debió haber estado más tiempo en Europa. O sea, eso es lo que yo pudiera reclamarle, si algo se le puede reclamar a Carlos Vela, es que debió haber estado más tiempo en Europa y él decidió ir por otro camino, decidió ir por el camino de la MLS, le llamaron más la atención los dólares y se vale además, no lo estoy juzgando ni nada por el estilo, se vale, él prefirió ir a la MLS, convertirse en el primer jugador en la historia del LAFC y ahí están los números, se retira siendo el hombre histórico del LAFC, ganó títulos con ese equipo, es el gran emblema, tanto que el equipo de Los Ángeles lo ha decidido nombrar un embajador de por vida del club, entonces él va a seguir estando cerca del LAFC, pero sí, nos hubiese gustado, al menos a mí, verlo más tiempo en Europa y con otra clase de equipos, ¿no? En donde sabíamos que tenía la calidad para ello, pero lo enamoraron más para ir a la MLS, lo enamoraron más los dólares y el estilo de vida, e insisto, se vale, es completamente válido lo que hizo, pero pues ahí queda como esa duda, esa deuda, perdón, con el fútbol, es que debe haber jugado más tiempo en Europa. De acuerdo contigo. Dijo, yo me acuerdo haberlo visto, que dices, con Los Ángeles FC, que ojalá les vaya mal este sábado. Ese golazo tipo Messi, tipo Maradona, quitándose a todo el mundo, casi la mete de cabecita ahí sobre la línea, como en la cáscara. Él jugaba de repente con los rivales, en el buen sentido. Pero le vi, como dicen en España, varias vaselinas desde cuando jugaba en la Premier, hace muchos años con el Arsenal, en Osasuna, un jugadorazo. Con la Real Sociedad, un concierto, con Griezmann, como decía por ahí Oscarito Legaria, qué bárbaro, que los dos eran un par de cracks, nada más que otra vez, ¿no? La gran diferencia, o una de las grandísimas, es que Griezmann es una estrella mundial por arriba, incluso campeón mundial por otras circunstancias y sus compañeros, por ejemplo, y Carlos Vela no tanto, ¿por qué? Por las decisiones. Y eso es lo que les digo, sí lo podemos aplaudir de, bien, pero fuiste de una sola pieza. Bien, fuiste de una sola pieza, te felicito, pero a veces, y eso lo digo yo, a veces también hay que decir, respira, aguanta ciertas cositas, porque tu carrera y el fin, la meta, es más importante que estas piedras. Y entonces, ir sorteando piedras. Y creo que Vela no, Vela era decidido, intransigente, contundente, y no, pues no voy, se acabó. Que por cierto, ¿se acuerdan, no? La cantidad de estupideces que se dijeron, que si fue por Yamilé, que si se la cantó Salcido, que si no sé qué tantas cosas, y por eso no regresaba a la selección. No, fue por lana. Fue por dinero, pero por dinero y por pero dignidad. fíjate la historia, no sé si fuiste tú o fuiste tú, Pirrone, el que pusiste en el chat ese comparativo también en su momento con Modric, que fue compañero de. Entonces fue Pirrone. No, yo lo comparé con tú lo pusiste, Giovanni. lo pusiste con Modric y Giovanni. Correcto. Fíjate cómo las carreras van creciendo y miren en lo que se convirtió Modric y lamentablemente, pues Giovanni sí triunfó, pero no a la trascendencia, al nivel que lo hizo Modric, ¿no? Es decir, algo pasa en el jugador mexicano que no llega a esos niveles. Ahora, sí. también hay que ponerlo esto muy clarito, ¿eh? Nosotros alguna vez en Tres en la Banca platicamos de quiénes eran los jugadores top de la historia del fútbol mexicano que sí supieron retirarse a tiempo. Agreguemos a la lista a Carlitos Vela.
Porque ahí sigue Chicharito dando pena en Guadalajara, ahí sigue Chicharito robándoles dinero en Guadalajara, a quien quiera que le pague, ¿eh? Porque inmediatamente salen los defensores a decirme, no, pero ese dinero no se lo paga a Chivas, ese dinero se lo paga quién sabe quién. Quien le pague, se lo está robando. Quien le pague, le están viendo la cara, le están robando el dinero. Y ahorita que ya saqué al Chicharo, ¿quién es mejor? Yo les pregunto, ¿Chicharito o Carlos Vela? Antes de contestarte, me dicen aquí que el golazo ese que les decía yo en la MLS se lo anotó en su primer año con Los Ángeles al San José, que se llevó ahí hasta entró el utilero y lo recortó. O sea, no, golazazazazo, perdón. A ver, yo te lo pondría así. Técnicamente hablando, ¿quién es mejor? Carlos Vela. ¿Para ustedes? Técnicamente. Sí, no, lejos, sí. Técnicamente hablando, Carlos Vela. Técnicamente sí. Carlos Vela es 10 y técnicamente el Chicharito es 7. De cuates. ¿De liderazgo? ¿De liderazgo cómo andamos? Liderazgo, yo creo que los dos tienen un 8 en cuanto a liderazgo. En su momento creo que Chicharito fue un líder más importante que Carlos Vela. Carlitos Vela era un tipo, mira, muy callado, muy no era un gran líder. Es de esos líderes que sigues porque te ponen siempre un buen ejemplo en la cancha, ¿no? Eso vale también, por eso yo le pongo 8. Vale, por supuesto que vale. Sí. Entonces, pero Chicharito es más vocal, ¿no? Pero tú, René. No, a mí me parece sin duda más líder el Chicharito, lejos. ¿Cuánto? ¿Del 1 al 10? Mira, yo pondría a Chicharito en un 9 y a Carlos Vela en un 7. ¿Tú, Iván? Yo pongo a Chicharito en un 8 porque pues tengo que considerarlo más reciente también y pues se volvió loco. Y a Carlos Vela lo pongo en un 7. Ya, yo 8 y 8. Tienen razón, 7 Carlos Vela, es que es de mis jugadores favoritos. 7 Carlos Vela en liderazgo, 8 al Chicharito. En selección nacional. Selección nacional, Chicharito es 9 y Carlos Vela es 7. René. No, yo creo que ahí también lo mismo, estoy contigo, Chicharito 9, Carlos Vela 7. Estamos de acuerdo, porque por más que hoy Chicharito sea una persona muy distinta a la que era hace algunos años, no podemos negarle la historia que hizo y que escribió con la selección mexicana. Sí. Chicharito hizo muchísimo en el Tri, era de esos jugadores que sí querías en selección, y Carlos Vela no alcanzaba esos niveles, así que Chicharito 9, Carlitos Vela 7 en el Tri. En carrera, trayectoria. Ahorita vamos con el carisma que nos dice ahí Coco. No, Chicharito jugó en el Real Madrid. Trayectoria, Chicharito 9 y Carlos Vela 8. Sí. Sí, obviamente no lo mismo jugar en el Real Madrid que en la Real Sociedad. Yo incluso a Carlitos Vela sí le daba el 7, porque debió haber estado más tiempo en Europa y pasó demasiado tiempo en una liga que no estaba a su nivel. La MLS no estaba al nivel porque Carlitos Vela no llegó a retirarse a la MLS, llegó todavía con el tanque lleno y me hubiese gustado más verlo en otros clubes en Europa, yo por eso le pondría un 7. Ya está. Y en carisma, que decían por ahí. Pues en carisma me parece que Chicharito, un 8 y Vela un 7. O Chicharito 9 incluso. Y 7 Vela. Pero ¿de qué año estamos hablando? Exacto, es que. Pero bueno, general. El actual, pues es insoportable, general. ¿verdad? Sí, exacto. Es que, pues sí, yo creo que hoy Chicharito está en 6, ¿no? O nos debe. Pero en su mejor momento creo que Chicharito sí llegó a estar en un 8, y Carlos Vela pues siempre fue un tipo muy introvertido, Carlos Vela no le gustaba hablar con los medios, yo creo que ahí sí Chicharito en su mejor momento un 8 y Carlos Vela en su mejor momento un 7. Yo creo que en general el promedio de Chicharito por este bodrio en el que se convirtió es un 8, porque sí llegó a ser casi 10, O sea, el carisma, vendía jerseys por todos lados, o sea, y lo conocían, Chicharito, o sea, llegó casi al 10,
pero ahora se convirtió en nadie. Entonces, sí, un 8 en promedio, y sí, Carlitos nunca fue lo suyo, ¿no? Sí, no. Lo mediático. Entonces, sí, yo lo dejaba en un 7, tiene razón. Y si ya vimos, entonces empezamos diciendo, no, hombre, Carlos Vela mucho más. En varios rubros ganó Chicharito. Así que creo que esta batalla la gana Chicharito con nuestros propios números, ¿eh? Sí, de acuerdo, porque creo que no podemos ocultar el sol con un dedo y el paso de Chicharito en la selección nacional es simplemente, se define en una palabra, histórico. Y eso no le pasó a Carlos Vela con el Tri, porque pues lo de Chicharito y sus goles es impresionante con la selección. Entonces, pues sí, lo que pasa es que nos gana mucho el presente, y el presente de Chicharito pues es abominable, ¿no? Y el presente de Carlos Vela pues es muy brillante, ¿no? Bueno, pues ahí estamos de acuerdo que se fue uno de los más grandes futbolistas que ha tenido este balompié nacional. Que le vaya muy bien, que le vaya muy bien ahora como embajador allá en Los Ángeles. Qué felicidad de vida, eso sí, qué felicidad de vida mientras uno se dedica pues, a tratar de seguir que jugando y hacer sus streamings de videojuegos y estar en la Kings League. No le va a faltar dinero tampoco a Chicharito, por supuesto. Pero el otro, embajador de un equipo en la MLS, en la ciudad de Los Ángeles, donde ama vivir, y en donde puede ir a ver a los Lakers, que ama ver, y educando a su familia, una familia que, por lo que se ve, pues, es una familia linda, ¿no? Lo poco que podemos saber, lo poco que nos deja ahí ver, Carlitos. Así que una vida de regalo la de Carlos Vela. Le dieron talento de sobra y él dijo, me la voy a llevar tranquilo. Él vino a ser feliz y eso vale muchísimo, la verdad. Bueno, pues ahí está Carlitos Vela, que le vaya súper bien. Le mandamos besos y abrazos a un tipazo, la verdad, un tipazo como persona. Sí, es buen tipo. Sí, es muy buen tipo, es un tipo serio, cero conflictivo, un tipo honorable y un grandísimo jugador de fútbol.